Hola amigos, bienvenidos a Grace Church en español. Qué bueno que nos acompañan. Si no he tenido el placer de conocerlos, déjenme presentarme. Mi nombre es Brandon García y tengo el privilegio de formar parte del equipo de Grace. Usualmente me pueden ver con una guitarra o me pueden ver con un micrófono, pero hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes de la palabra de Dios. Y es una enseñanza que ha tenido mucho impacto en mi vida. Esta enseñanza la he titulado Expuestos por la tormenta. Expuestos por la tormenta. Y es que usted y yo hemos atravesado una tormenta, estamos atravesando o vamos a atravesar una tormenta. No hay quite, no podemos eximirnos de esa realidad. Y muchas veces es a través de la tormenta que hay cosas en nuestro corazón que salen a la luz que realmente no nos gustan mucho, que no nos hacen sentirnos muy orgullosos y aún más importante, cosas que no agradan a Dios. Pero es por medio de la tormenta que podemos trabajar en nosotros mismos y Dios puede fortalecer nuestra fe. Esta enseñanza creo que queda como anillo al dedo para el cierre del año 2020. ¿Qué año? Un año lleno de incertidumbre, un año lleno de inestabilidad, un año lleno de temor, un año lleno de problemas, en fin, un año lleno de tormentas. Y estas tormentas han demostrado que en nuestro corazón nos falta fe, han demostrado que en nuestro corazón tal vez no estamos confiando en Dios como deberíamos. Pero además de exponer esas cosas en nuestro corazón, la tormenta también ha revelado atributos de nuestro Dios. Y es que hemos podido ver que nuestro Dios es fiel y nuestro Dios es soberano. Antes de entrar al texto bíblico, quiero invitarlo a que oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que llegue a tierra fértil, Dios, que fortalezcas nuestra fe y que nos ayudes a confiar en ti y no en nuestras fuerzas. A través de la tormenta o a través de la comodidad, en cualquier etapa en la que estemos en nuestra vida, te pido que nos ayudes a confiar y a depender en ti. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Entonces, quiero invitarlos a que vayan conmigo al Evangelio de Marcos, que vayan a Marcos capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 35. Entonces, Marcos 4, 35. Es un pasaje conocido, pero es un pasaje rico en contenido. Hay muchas aplicaciones prácticas para nuestras vidas, aún muchos años después de este suceso. Aquí encontramos a Jesús con sus discípulos en el mar de Galilea. Hace un año tuve la oportunidad de ir a Israel. Esta es una foto que tomé desde un barco que estábamos haciendo un tour en el mar de Galilea. Y déjenme hablarles un poco del mar de Galilea. Resulta que en realidad es un lago de agua dulce. El mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar, aproximadamente 700 pies bajo el nivel del mar. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué esto es importante? Pues resulta que los vientos que vienen de las montañas bajan tan rápido que se puede desatar una tormenta en cuestión de minutos. De un pronto a otro se puede desatar una lluvia torrencial. Pasa de tener un sol cálido a tener lluvia. Y las personas que viven en Galilea están acostumbrados a esto y esto es parte de su diario vivir. Resulta que este mar de Galilea, aproximadamente 13 millas de largo, 8 millas de ancho, se puede hacer pesca en el lugar. De hecho, era parte de la economía del momento y Jesús estaba predicando a las multitudes desde el mar. Los relatos dicen que él estaba en una barca y las multitudes estaban sentados a la orilla del mar. Y justo ahí nos encontramos cuando en el versículo 35 Marcos nos relata que al atardecer, ya estaba cayendo la noche, Jesús dijo a sus discípulos, ya había reunido a sus discípulos, estaba cayendo la noche, habían terminado de predicarle a las multitudes y esta es la instrucción: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca.
Entonces vemos aquí a Jesús ansioso por seguir compartiendo el mensaje de las buenas nuevas. Ya había completado su tarea con estas personas y ahora estaba dispuesto a seguir compartiendo ese mensaje en otros lugares. Estaban a punto de cruzar el lago de Galilea a lo ancho, aproximadamente 8 millas, y estaba con muchas ganas y con mucha energía de compartir el mensaje. Esas mismas ganas, esa misma energía deberíamos tener usted y yo para compartir el mensaje de salvación con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo. En fin, sigo leyendo. Versículo 37 dice que pronto, en cuestión de un instante, todo cambió. Se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. De un pronto a otro, como les dije anteriormente, el clima cambió, los vientos bajaron y se desató una tormenta a la que tal vez ellos estaban acostumbrados, pero parece ser que esta tormenta era una tormenta sin antecedentes, una tormenta feroz. Las olas estaban muy altas y la barca empezó a llenarse de agua. Tengo aquí una pintura del año 1633 del artista holandés Rembrandt. Y aquí pues podemos imaginarnos un poco la escena en la que se estaban enfrentando los discípulos y Jesús. Yo no sé si usted se acuerda, pero algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores, como Pedro. Y estos pescadores están acostumbrados a pescar en el mar de Galilea, por lo cual una tormenta era parte de su diario vivir. Pero parece ser que esta tormenta era bastante fuerte. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un barco, en una embarcación, en medio de una tormenta. En Costa Rica hay un ferry que comunica dos áreas importantes, a Punta Arenas con Guanacaste, y aunque no haya una tormenta, siempre hay personas que se marean porque el barco está tambaleándose de un lado a otro. Tuve una experiencia, hace unos años tuve la oportunidad de ir con mi esposa Yani a Irlanda y fuimos a ver unos acantilados justo al final de Europa, al oeste, justo para dar al océano Atlántico, y no les puedo contar cómo estaba el mar. Estaba súper bravo, estaba meneando el barco de un lado a otro, personas vomitaban y yo estaba tratando de controlar mi mareo, pero a la vez tratando de distraer a mi esposa para que no estuviera pensando en eso, y mi manera de distraerla fue tomando un selfie. Y ella estaba, como ven, feliz, bella, pero pueden ver su sonrisa de ya quiero que esto pase, ya quiero salir de aquí. Y es que estar en medio de una barca donde no podemos controlar las circunstancias es algo que no le deseo a nadie. Y justo ahí es donde se encuentran los discípulos con Jesús en este momento. Sigo leyendo, versículo 38. Dice que Jesús estaba dormido. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús va a estar dormido en medio de una tormenta tan feroz, donde el agua se estaba metiendo en la barca? Dice que estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. ¡Qué detalle tan interesante! Jesús estaba acostado en la almohada. O sea, no estaba sentado y se quedó dormido, sino que Él decidió descansar porque estaba cansado. Y este detalle me encanta porque Jesús es Dios, 100% Dios, completamente Dios, pero también es hombre, como usted y como yo, 100% hombre, completamente hombre. Y así como usted y yo nos cansamos, Jesús aquí está dormido, está descansando después de un día largo de trabajo, después de estar predicándole a la multitud, después de estar desplazándose largas distancias. Él está cansado por su trabajo. Y aquí encontramos, creo que el punto más importante de la historia. Dice que los discípulos lo despertaron. Y vamos a ver de qué manera lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Qué pregunta tan desafiante. Qué manera de los discípulos para reaccionar en frente de Jesús, el mismo Hijo de Dios. ¿No te importa que nos ahoguemos? Parece que la circunstancia
les nubló la vista. Parece que perdieron el control. Parece que estaban completamente descabellados. Y es que la tormenta expone lo que hay en nuestro corazón. Y en este momento, lo que había en el corazón de los discípulos era falta de fe. Era falta de fe. El problema de los discípulos no era la tormenta. El problema de los discípulos es que no confiaban en Jesús. Parece que esta tormenta en el mar de Galilea desató una tormenta en sus corazones. Parece ser que esta tormenta en sus corazones tenía vientos de incredulidad, tenía olas de falta de fe. Y esto me parece bastante curioso porque los discípulos habían invertido tiempo con Jesús. Los discípulos habían participado de sus mejores sermones. Imagínense, ellos estaban ahí cuando Jesús predicó de la semilla de mostaza. Ellos estaban ahí cuando Jesús predicó la parábola del sembrador. Ellos tenían un currículum teórico envidiable, pero aún así se encuentran por primera vez en un examen práctico de la fe. Y tal vez usted se identifica con eso. Tal vez usted es un seguidor de Jesús que se sabe muchísimos versículos de memoria. Tal vez usted es un cristiano experimentado. Usted es un veterano de la fe. Pero muchas veces cuando le toca poner en práctica tanto conocimiento, flaquea. Muchas veces somos rápidos para mencionar versículos a los demás e instruirlos en cómo deberían actuar, pero nos cuesta en nuestra propia vida. Muchas veces tenemos demasiado conocimiento teórico, pero nos eximimos de aplicarlo. Y aquí los discípulos se encuentran en un examen práctico a libro abierto, porque tienen a Jesús ahí mismo en la barca y reprueban por su falta de fe. Me los imagino completamente indignados de ver a Jesús ajeno de la situación y pensando, ¿qué estamos haciendo aquí? Si nosotros ni queríamos cruzar el mar de noche, fue idea de Jesús y ahora este está aquí durmiendo. ¿Por qué? ¿Ahora qué hacemos? Nos vamos a morir, a Él no le importa. Completamente perdidos en sus propios pensamientos. Perdieron la visión. La visión se les nubló. Y eso nos pasa a nosotros también cuando enfrentamos distintas tormentas, cuando enfrentamos distintos problemas. Les hago una pregunta: ¿cómo reaccionamos a las tormentas? ¿Cómo reaccionamos ante las tormentas? Tengo 3 ejemplos, por si acaso usted se identifica con alguno de ellos. Cuando enfrentamos alguna tormenta, ¿culpamos a otros? ¿Culpamos a Dios? ¿Por qué me mandas esto? ¿O es por culpa de Él que estoy pasando por esta situación? Nos victimizamos. Pobrecito yo no merezco esto. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué? Porque manipulamos las circunstancias, las personas, nuestro contexto para poder salirnos con nuestro plan, para poder hacer que las cosas pasen como nosotros queremos que pasen. Y es que yo creo que tenemos una expectativa falsa del cristianismo. Muchas veces pensamos que por ser cristianos vamos a tener una vida, como dice mi mamá, de color de rosa. Vamos a vivir brincando en el arco iris, en paz y amor para siempre. Pues yo no sé qué clase de Biblia tiene usted, pero mi Biblia, en Juan capítulo 16, 33, Jesús, el mismo Jesús que está durmiendo en esa barca, dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En otra versión dice: tendrán aflicción. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Usted y yo vamos a pasar diferentes tormentas. Es un hecho. Pero animémonos, porque Jesús venció al mundo y Jesús está de nuestro lado. Muchas veces preferimos preocuparnos antes de orar. Muchas veces, cuando estamos en la tormenta, preferimos quejarnos antes de descansar en las promesas de Dios. Preferimos manipular las cosas antes de descansar en su palabra. Sigo leyendo.
Dice el versículo 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Me encanta este versículo porque no nos cuenta la historia de Jesús levantándose agitado, no sabiendo qué hacer, tomando por sorpresa todo lo que le pasó. No, la tormenta no viene a despertar a Jesús. La tormenta viene a despertarnos a nosotros mismos y a evidenciar que no estamos confiando, que no estamos dependiendo en Dios. Más adelante en los siguientes capítulos, Marcos nos cuenta cómo Jesús tiene dominio sobre los demonios cuando libera al endemoniado de Gadareno, cómo Dios tiene poder sobre las enfermedades cuando sana a la hija de Jairo y posteriormente cómo vence a la muerte. Y yo creo que Marcos nos está dando una perspectiva correcta de Dios, una perspectiva correcta de Jesús. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Él dice, hey, vientos callados, como si fuera un perro. Lo castiga, lo pone en time out. Hey, shh. Y los vientos le obedecen. Tiene dominio sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Él es un Dios omnipotente. Y eso es algo que debemos recordar en medio de las tormentas. Estamos en las tormentas no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios, quien es omnipotente y aún los vientos le obedecen. Hay un comentarista, William Hendrickson, un comentarista de la Biblia, que escribió la siguiente frase inspirado por este relato. Dice que el viento y las olas se sincronizaron en la sublime sinfonía de un silencio solemne. De un pronto a otro, así como de un pronto a otro inició la tormenta, de un pronto a otro con solo Jesús ordenarle a los vientos que se calmen, hubo una gran calma. Gran calma. Los vientos cesaron, las aguas se calmaron y volvió la calma. Jesús demostrando su poder. Me gusta que Jesús no solamente le da a los discípulos lo que ellos quieren, lo que están buscando, y ya ahora sí, calmé los vientos, me voy a dormir. Jesús le importa que usted y yo crezcamos, y a través de las tormentas tenemos la oportunidad para crecer. Dice el versículo 40, miren lo que Jesús les dice. Luego, Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no están confiados en Dios? ¿Por qué creemos a veces que Él se olvida de nosotros? ¿Por qué creemos a veces que no le importamos? Y Jesús, sabiendo que es una pregunta tan profunda, ¿por qué tienen miedo? Nos sopla, nos ayuda, nos da una pista. ¿Todavía no tienen fe? A estas alturas, le dice Jesús a sus discípulos, a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no pueden confiar en mí? Reprobaron el examen práctico. Y es que me encanta porque a Jesús y el plan de Dios para nuestra vida, el objetivo máximo no es que estemos cómodos. El objetivo máximo es que crezcamos. Y una de las maneras en las que crecemos es por medio de las tormentas. Las tormentas desarrollan y fortalecen nuestra fe. Y es importante tener fe. Dios les pregunta, ¿no tienen fe? Hechos, capítulo 11, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios
debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Perdieron la fe? Pues les recuerdo, si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. Continúo leyendo, dice que los discípulos estaban completamente aterrados. Los discípulos estaban aterrados. ¿Por qué van a estar aterrados si ya Jesús calmó la tormenta? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, versículos atrás, el relato no dice que ellos estaban aterrados ante la tormenta, pero ahora sí están aterrados. ¿Y por qué están aterrados? Por el poder de Jesús. Parece que el rescate los asustó más que la tormenta misma. Parece que el poder de Jesús los asustó más que el poder de la tormenta. Y es que la perspectiva que tenían los discípulos de Jesús tenía muchas carencias. Y muchas veces la perspectiva que usted y yo tenemos de Dios también tiene muchas carencias. Vemos a un Dios pequeñito. Y por esa razón, cuando llega cualquier circunstancia difícil que viene a retar nuestra fe, caemos en estrés, en ansiedad, porque tenemos una perspectiva errónea de quién es Dios. No lo conocemos. No invertimos tiempo leyendo la palabra, no invertimos tiempo orando. En nuestro mundo de distracciones hemos perdido el temor a Dios. En nuestro mundo egocéntrico no le hemos dejado un espacio a Dios. Y eso ha causado que la perspectiva que tenemos de Él sea pequeña y que cualquier tormenta venga y pueda amedrentarnos. Tengo aquí un pequeño mapa conceptual. Tenemos dos opciones. Podemos magnificar la tormenta. Y si magnificamos la tormenta, vamos a tener pensamientos catastróficos. Cuando magnificamos la tormenta, es el fin del mundo. Dios se olvidó de mí, nos vamos a ahogar, es el fin. Cuando magnificamos a Dios, tenemos pensamientos de paz. Cuando magnificamos la tormenta, tenemos conclusiones erróneas. Concluimos cosas que no tienen sentido, que no tienen ni pies ni cabeza, porque el motor de nuestro pensamiento está siendo el miedo, el temor. Pero cuando magnificamos a Dios, tenemos conclusiones esperanzadoras. Cuando magnificamos a Dios, tenemos conclusiones esperanzadoras. No tenemos un Dios que es un Dios bombero que llega nada más a apagar el incendio de nuestras vidas y después se va y perdemos la relación. No, tenemos un Dios poderoso, soberano, que reina sobre todo y en quien podemos confiar. ¿En dónde vamos a fijar nuestra mirada? ¿En dónde vamos a poner nuestro enfoque? ¿En la tormenta o en Dios? Los discípulos estaban aterrados ante el poder de Jesús. Y me devuelvo. Dice, ¿quién es este hombre? No podían categorizarlo. No tenían suficientes palabras para expresar el asombro que tenían ante Jesús. Estaban aterrados y se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas le obedecen. Yo creo que nosotros, si decimos ser seguidores de Jesús, debemos magnificar la perspectiva que tenemos de Dios. Y es que las tormentas exponen nuestra falta de fe, pero también exponen la fidelidad y la soberanía de Dios. Esta es una conclusión que hago personal para mi vida a través de este pasaje, que creo que aplica para todos nosotros. Y es que las tormentas son una oportunidad
para recordar que Dios es quien sostiene nuestra vida. Las tormentas son una oportunidad para que nosotros recordemos que nosotros no podemos sostener nuestras vidas, no podemos sostener nuestro futuro, no podemos garantizar la comodidad de nada. Somos insignificantes, pero sí podemos confiar y depender en Dios, quien verdaderamente sostiene nuestra vida. Él no nos promete un viaje sin interrupciones, sin altos y bajos. Él no nos promete una vida perfecta, pero sí nos promete que va a estar en nuestra barca y que al final del viaje vamos a arribar a tierra firme, vamos a arribar a la costa de nuestro Padre, al puerto de nuestro Dios Padre, a vivir y estar con Él por la eternidad. Entonces, si usted considera que que Jesús es su Salvador y usted es creyente, tengo un versículo, Romanos 8, 35, 37. Cuando enfrentamos tormentas, no nos hagamos la misma pregunta que si Dios se olvidó de nosotros. Él permanece fiel. Romanos 8, 35 dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Aunque estemos en tormentas, en aflicciones, en hambre, en miseria, en lo que sea que el año 2020 nos trajo, que el 2021 nos va a traer, sea lo que sea, Dios está en nuestra barca y Él nos ha prometido llegar a tierra firme con Dios nuestro Padre. Si por otro lado usted no considera que Jesús es su Salvador, pues lo animo a que venga y que venga a sus pies, se arrepienta de confiar en sí mismo y le abra las puertas de su corazón a Jesús. Estamos encantados de poder hablar con usted, puede dejarnos un mensaje. Pero recordemos que las tormentas son una oportunidad para que Dios fortalezca nuestra fe. Son una oportunidad para recordar que Él sostiene nuestra vida. Tengamos una perspectiva correcta de quién es Dios y confiemos nuestras vidas en Él. Déjenme orar. Padre, gracias por este recordatorio que nos has dado hoy, de que aún en medio de las tormentas podemos confiar en ti. Gracias porque nos recuerdas que no hay nada que te sorprenda, que no hay nada que sea demasiado grande, más grande que tu poder. Ayúdanos a confiar en que tú estás de nuestro lado, en nuestra barca, y en cualquier circunstancia que venga en este nuevo año, tú vas a permanecer fiel. Gracias, Padre, por tu palabra, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú.
Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, Dios, y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar.